Realizados por el Observatorio de Agresiones al Personal de SACIL aumentaron un 15% en los primeros 9 meses del pasado año, el 2013, frente al mismo periodo del año anterior. Vamos a escuchar y ver el siguiente vídeo, ¿no? Bueno, pues vamos directamente a escuchar la opinión de nuestro primer invitado. Es el secretario general del Colegio de Médicos de Valladolid. Él es el doctor José Luis Almudí. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Datos que al conocerlos, bueno, se pueden sacar y extraer bastantes conclusiones. Sí. Podemos sacar bastantes conclusiones. Afortunadamente, a pesar de que las estadísticas nos dicen que hay una agresión diaria, no todas esas agresiones son físicas, muchas veces, la mayor parte de ellas son agresiones verbales, y lo que sí que está claro es que hay un subregistro. Esto no responde a la realidad, esto es la punta del iceberg. Hay muchísimos más conflictos en la relación entre los médicos y los usuarios del sistema sanitario. ¿Podemos concluir, doctor, que en estos últimos años estas agresiones, que aunque sean verbales, no dejan de ser agresiones y agresiones físicas, han aumentado de forma ostensible? Sí, sí que han aumentado fruto de la crisis y la crispación de los ciudadanos, pero también han estado motivadas porque en muchos casos los profesionales venimos trabajando con mucha tensión, con mucho estrés, con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la crisis ha motivado que en muchos casos no se estén sustituyendo a los profesionales sanitarios como se estaban sustituyendo en sus periodos vacacionales. Esto hace que trabajemos con mucha más presión asistencial y en muchos casos, bueno, pues el médico trabaja, el profesional sanitario trabaja con más tensión y eso puede provocar algunos conflictos. Eso por un lado. Por otro lado, que bueno, pues la sociedad nos ha hecho creer a todos que todo se puede solucionar, que todo tiene curación. Y no todo se puede curar, no todo se puede solucionar inmediatamente. Entonces, bueno, pues hay una excesiva exigencia por parte de muchos usuarios que exigen al profesional sanitario, bueno, pues una curación prácticamente inmediata, cosa que no se puede hacer en la mayor parte de los casos. Es decir, es una mezcla de crisis, crispación, exigencia, trabajar en peores condiciones. Es un cóctel, es un cóctel de factores que al final, bueno, pues llevan a que existan estas agresiones, tanto físicas como verbales, que son la mayoría, y bueno, tenemos mucho más conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora existe un registro, cosa que antes no existía. El hecho de que exista un registro, bueno, pues nos permite tener conocimiento de muchos más casos de los que se conocían anteriormente. En muchos casos, sobre todo las agresiones cuando eran verbales, pues quedaban en el anonimato y no pasaban de ahí. Ahora, sin embargo, bueno, pues tanto la comunidad autónoma como los colegios profesionales, la organización médica colegial, bueno, pues han puesto en los sistemas de registro que permiten conocer y tomar actuaciones para corregir todas estas cosas. También es una traducción de cómo se siente y cómo se respira en la sociedad, porque eso también... esto es en el aspecto sanitario, ¿no? Pero en el aspecto educativo ocurre igual entre alumnos y profesorado, padres. Una pérdida de la autoridad, del respeto y de esos valores o de esas formas que hasta hace años conocíamos y entendíamos para la buena convivencia, eso sí que es claro que ha cambiado. Sí, pero además yo es que creo que figuras que se han llevado a cabo, que se están proponiendo, como que el médico sea autoridad, que ya existe, que ahora se está intentando bueno, está ya en las Cortes el hecho de que los profesores lo sean también. Sí, en esta comunidad además, José Manuel, es de las pocas en las que la figura del profesor tiene... Por los datos no está limitando las agresiones, sino todo lo contrario. Y según está explicando el doctor, hacia dónde vamos, que es hacia una mayor amortización de plazas, se supone que va a haber menos personal sanitario para atención a los pacientes, entonces por esa regla de 3 no van a disminuir, o se entra en un cauce de respeto. Recuerdo los paneles que hay todavía colgados en algunos hospitales de Castilla y León, que se ponen espacio de respeto y bien grandes, además, que parece que a la gente, a pesar de que le haya entrado por los ojos, no le ha entrado por la cabeza, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos... Se hablan de situaciones tensas, todos estamos tensos cuando se va a un hospital, porque no es un paseo agradable, no vas de visita la mayoría de las veces, hay personas que sí, evidentemente, pero cuando se está hospitalizado, pues no es una situación agradable. Entonces, hace falta psicología, seguramente por parte de todos y por parte de los pacientes y de sus familiares, pues también, teniendo en cuenta que es un espacio, evidentemente, que el respeto es fundamental para el buen hacer de los profesionales, la buena convivencia de todos, y para ¿no? la buena convivencia. Estamos viendo un gráfico de agresiones a personal sanitario en nuestra comunidad, por ciudades.
donde se recogen los incidentes por área de salud y los trabajadores agredidos, tanto en atención primaria como en el hospital. Y según, además yo creo que tiene buena razón José Manuel Negro, no pinta que los años siguientes sea mejor. No lo sé si... El escenario, según parece, puede empeorar, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es tomar medidas para controlar esto y para corregir todo esto. Estas medidas, bueno, hay una cosa que es fundamental en el trato entre el médico y el paciente, y es la confianza. Cuando existe crispación, sobrecarga por parte de ambas partes, y usted lo señalaba. Sí. Cuando se rompe esa confianza y ese vínculo de confianza, de armonía, bueno, pues es cuando surgen los conflictos. Pero normalmente los conflictos siempre están focalizados en una serie de puntos críticos. Son más abundantes, por desgracia, en el ámbito hospitalario, sobre todo en el área de urgencias. En la atención primaria son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque en la atención primaria se fundamenta sobre todo en la relación médico-paciente. Es un trato muy cercano, muy accesible. Entonces es difícil, en la atención primaria puede ocurrir, y de hecho ocurre, que existan conflictos. Normalmente los conflictos son en el área de urgencias, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, y en el caso de los centros de atención primaria, en las áreas de admisión, donde el paciente acude para ser visto y normalmente se encuentra con una barrera de acceso, bueno, pues fruto de, en algunos casos, de la burocracia, ¿no? para conseguir la cita. Son puntos críticos. Pero lo que hay que hacer, bueno, pues dar formación, sobre todo formación a los profesionales para técnicas de comunicación, para disminuir el nivel de tensión cuando existe un conflicto, aumentar la educación, que la sociedad sea consciente de que, bueno, como decía antes, no todos los procesos tienen curación, no todos tienen curación inmediata, y que la curación y la mejoría de muchas enfermedades no solamente depende de la actuación del médico y de los profesionales sanitarios, sino que hay una parte muy importante que depende del propio ciudadano, del propio enfermo, que muchas veces tiene que cambiar sus hábitos. Nos cuesta mucho dejar de fumar. Y yo que pienso, doctor, es una sensación, a ver lo que piensa el resto de colaboradores, que la crispación no está tanto frente al médico, ni para pedir explicaciones al médico, salvo casos puntuales, sino todo lo contrario, es el sistema, lo que rodea, esa burocracia, esa falta de atención, esas largas colas. Quiero decir, no es tanto el facultativo como lo que rodea al sistema donde... Pueden ser problemas estructurales, pero no están en manos de los profesionales. Claro, quizás no se encauza bien, ¿no? Esa protesta o esa... Miguel Ángel. Sí, bueno, quería hacer primero una pequeña matización sobre, bueno, ya que estamos buscando también soluciones, ¿no? Sí. Y que hablamos de la figura de autoridad, si me permites una pequeña matización sobre la gráfica que habéis puesto, ¿no? Yo creo que de un año para otro no se puede realmente, en términos estadísticos, sacar muchas conclusiones, ¿no? Las conclusiones en estadística siempre tienen que ser tras un proceso, pues, de varios ítems que se llaman, no valen solo dos. En ese sentido, yo creo que, a diferencia un poco de lo que decía el compañero, yo creo que sí, yo creo que no es demasiado pronto para evaluar, pero a todos nos parece evidente que si una figura como la del médico, una figura como la del profesor, una figura como la de un policía es considerada autoridad, es más difícil que descargues en ella, tal como estamos hablando, tu frustración, que si no lo es. Y yo creo que esa es una buena medida, pero que tenemos que esperar al tiempo. O sea, que ver de un año para otro las variaciones es una estadística. Pero Miguel Ángel, de un año para otro se va viendo que está increciendo, o sea, que va aumentando. Ha estado creciendo, pero claro, en los últimos tiempos en general, no solamente del otro año. La gráfica habéis puesto comparado bueno, sí, 2012, hemos comparado en 2011, un año, pero es una tendencia de los últimos años. de larga data, y esa tendencia de larga data, si se empieza a variar, va a variarse también poco a poco, no se va a constituir como autoridad a un profesor o a un médico. En busca de soluciones, siempre que se trata un tema está bien el dar posibles soluciones. Lo que quiero es analizar, ¿no? El por qué, cuáles son las variables. Claro, yo creo que la solución puede ser esa, y que es que el hecho de que se haya implantado ya y no haya funcionado no es relevante. Yo creo que el problema también habría que buscar, porque claro, el doctor no nos ha dicho el motivo por el cual vienen estas agresiones, porque habría que analizar agresión y caso a caso, porque lo mismo son agresiones motivadas en ocasiones por una mala praxis médica, que en ocasiones la hay también, porque en todos los colectivos humanos, tanto médicos y hablando en mi caso de profesores, que podamos tener una mala práctica y entonces el paciente que llega allí con muy buena intención a que le resuelvan su problema y buscando que le solucionen lo suyo, ve que el médico no le hace
como vulgarmente se dice, ni caso. Incluso hay ocasiones que es verdad que están metidos encima de los papeles, son burócratas de la medicina y no es que ni miran al paciente. Y claro, el paciente sale con una agresividad que ya de momento ha ido y le ha costado llegar allí, y de repente que el médico no le haga ni puñetero caso, pues ahí también hay una circunstancia. Por eso digo que habría que mirar caso a caso, Ya. ¿Por qué han aumentado esos casos? Pero en ese escenario que cuentas, yo pienso que es excepcional. No es siempre. Nunca está justificada ni la agresión física ni la agresión verbal en ninguna de las circunstancias. No, pero quiero decir que a lo mejor son motivadas por eso. Los casos de mala praxis se tienen que tratar en otro sitio. Nunca se tienen que tratar persona a persona. Hombre, se puede tratar cuando es lógico también reconocer que puede haber habido un error. Puede haber un error. Una cosa es un error diagnóstico y una cosa es una mala praxis. La praxis es poner a disposición de tu paciente tu conocimiento y todas aquellas herramientas que tienes a tu disposición. Puede ser que tú hayas puesto, que un profesional haya puesto todo su conocimiento, todas sus herramientas, toda su voluntad y que luego no consiga el efecto esperado. Por múltiples razones. Pero tú dime a mí, cuando un paciente llega a una consulta, que es eso, una consulta, y el médico no le dice absolutamente nada porque está liado viendo el expediente y al final sale el hombre como diciendo, pero si no me han dicho nada. Sí, pero bueno, yo no sé si salgo igual que he entrado. Yo no sé si eso se corresponde con alguna experiencia mala en tu caso. No, en mi caso no. Pero eso que estás contando... Yo pregunto, yo cuando voy a una consulta voy a eso, a consultar. Es que es un bulo eso de que vemos en 10 minutos que no es cierto. Sí, hay ocasiones que se... No sé, bueno, claro, no se puede hablar. No, pero es que depende de profesionales. Hay una cantidad... Bueno, mira, no pensáis de profesionales. La pregunta, yo creo, depende de personas. La pregunta que os hace Julián, no pensáis que a veces el trato, porque él está hablando más de trato más que de mala praxis o de errores, que es un poco lo que les hay también. Malo, que también los hay, pero yo creo que se refiere más es el mismo trato, que yo creo que lo ha expresado de una manera distinta a la que lo habías expresado tú mismo, ¿no? O sea, tú estabas hablando de que los profesionales están en una situación de estrés, bueno, como resultado de esa situación de estrés, quizás muchas veces el trato no es el más deseable y no pasa nada. Yo estoy ya acostumbrado a que aquí cuando hablamos del tema de la justicia los abogados digan que todo va maravilloso y que la culpa es solo que no hay más dinero. Cuando hablamos de la salud todo es maravilloso, lo que pasa, la única culpa es que no hay más dinero. Cuando hablamos de la educación todo es maravilloso y la culpa es que no hay más dinero. Ampliemos un poquito el foco de atención. Yo creo que eso que dice Julián es cierto. A veces el trato, quizá justificadamente también, por esa misma situación de estrés, pero a veces no es todo lo bueno que debería. Mira, dejadme un momentito decir una cosa. Yo trabajo en la medicina privada, que si queréis dices, bueno, pues la gente va, como eres médico privado atiendes mucho mejor. No. Yo defiendo también a mis compañeros, yo también tengo mal día en la todo, no, mira, los periodistas. Yo creo que al final hasta los periodistas sois más tolerantes. Más me aguantáis. Es que como nos dan tanto. Los dos hemos ido a la seguridad social y también algunas veces no hemos tenido un buen trato. ¿A que sí? Claro. Lo sabemos, pero estamos hablando como de la agresividad. Sois colegas. De la agresividad ante el profesional. Y yo os digo que donde más se produce es en urgencias, porque la gente va temerosa, con dolores, con molestias, y bueno, ahí se crispa el ambiente porque a veces tienes enfrente a una persona que te empieza a preguntar cuándo naciste, cuándo tuviste el primer catarro, en fin, y vas hecho polvo, y entonces ahí la crispación es mayor. Es un protocolo que hay que seguir. Claro. Yo creo que no lo entiende de psicología. Desde la consulta privada, que la gente va más tranquila, que van a rehabilitación, no van por problemas urgentes. Yo me dedico al diagnóstico y al tratamiento de la patología de la voz, y sí os puedo decir que en 20 años, un poco al filo de lo que vamos, la educación, el respeto y las relaciones han disminuido mucho. No, y que los pacientes usen las fórmulas que tienen para quejarse. No, digo que las usen. Que existe una oficina de defensor del paciente, no la privada que es la que nos pasa los datos normalmente de negligencias médicas, sino la que existe en cada hospital, que cada vez se usa más. Que es donde hay que y ahí la gente no tiene queja porque se trata bastante bien a la gente ahí, porque se les escucha. Que estará de acuerdo conmigo. Tú estás allí y hay gente citada, no van, no pasa nada. Pues pasar la historia porque ese paciente no ha ido. Tú un día no estás, que tenga una cita un paciente. Así.
¿Sí o no? Sí, Julián, que tú aquí... Que hoy... sí, es cierto, ¿no? Porque yo lo veo cuando he ido a los especialistas, que por desgracia he tenido que ir de vez en cuando, ¿Sí o no? pero también es verdad, mira, así Tiene que ser recíproco. un hecho muy concreto. También es cierto que citan a tan pocas personas que yo un día he ido a urología, no me duelen prendas de decirlo a dónde he ido, ¿no? Y llegaba 10 minutos antes de la cita mía, que habitualmente no te suelen atender puntualmente, a pesar de que es cita previa, y 10 minutos antes estaba allí el enfermero de turno esperando a ver si llegaba algún paciente. Porque había fallado 4 o 5. Pues eso, que es a lo que te voy, lo que decías tú, Isabel, que Bueno, pero no somos capaces. esos fallos en las consultas en muchos casos están motivados por las largas listas de espera. Claro, y que transcurre mucho exactamente. tiempo desde que ese paciente se ha pedido su médico de cabecera una cita para que le vea a otro compañero en el hospital, ha transcurrido mucho tiempo, Sí. con lo cual en ese periodo de tiempo en muchos casos pues ha solucionado el tema o bien ha buscado una salida por otro. O se ha ido a la privada. Bueno, No, nos se ha ido a hemos la hecho privada eco porque- de, como bien apuntaba La Isabel, de solución. esa tendencia, no solo, efectivamente, Miguel Ángel, respecto del año Una cosita 2012 al solo, una 2013. cosita. Yo creo que mal vamos cuando a una persona hay que decirle que es autoridad. Cuando un jefe lleva a una empresa y dice, oye, atentos todos, que yo soy el jefe, mal asunto, porque eso es una autoridad innata, creo. Cuando te tienen que nombrar autoridad... Bueno, es una figura que en caso de conflicto judicial Ya. se impone... No, Pues por eso, pero es que al ser Pero eso autoridad es la pone la sociedad, opinión de unos tienes sobre la otros. presunción de Claro. veracidad de lo que tú Sí. estás diciendo es cierto. Pero eso ya ocurría para todos los funcionarios, y los médicos, sean estatutarios o sean Claro. No, funcionarios, por eso decía yo que al paciente la figura de autoridad, como no lo va a entender No, en un primer, sí, lo va a en un primer entender, lo va a momento... entender, Es lo que no le va a hacer que le respete No, más. el principio de autoridad brilla por su ausencia en todos los sectores, porque en la enseñanza ocurre igual y en la medicina es eso. Y además otra cosa que apunto, Y con esto nos el vamos. internet Sí, a ha otro hecho tema. mucho daño, mucho daño, porque Sí. va uno con conocimientos de internet al médico Bueno, y ahora quiere somos saber todos, más que el propio vamos, médico. expertos. El mal uso Y no puede ser Doctora eso. Almudena. El mal uso. Hombre, hay que... El que haya aumentado el conocimiento, eso es estupendo, Claro, ¿no? pero la educación no ha pero aumentado. también tenemos una medicina que tiene una excesiva tecnología, y el conocimiento y la tecnología hace que muchos pacientes exijan pruebas y cosas que no tienen ningún Exacto, sentido. que no Eso tienen por un derecho, lado. además, a ellas. Antes has comentado de las urgencias. En las urgencias hay muchos conflictos en las urgencias hospitalarias, pero es que las urgencias hospitalarias no tenía que acudir un porcentaje elevadísimo Sí, pero, de a personas eso yo le que digo, acuden a las doctor, que si urgencias hubiera- hospitalarias por problemas Sí, banales. tiene razón, y además hay un número ingente de personas que acuden a urgencias porque tardan un año en darles cita Claro. para el Pero en especialista. urgencias doctor. tampoco Ya se le lo van a respondo yo solucionar. en Le nombre van a de dar- muchos le van a dar telespectadores una que lo estarán respuesta oyendo. puntual, pero no le van a Lo sé, solucionar lo su sé, pero problema- muchas su veces problema de lista de espera. el sentirte mal y Claro. pensar que te vas a morir en ese camino hasta que te llegue la buena Sí, cita, ya sé que ya. no tienen los médicos de urgencia y que además no es bueno, y desde aquí no queremos tampoco Y la el definición de animar, urgencia, pero... aunque a los profesionales nos gusta mucho definir, los profesionales sanitarios nos gusta definir lo que es una urgencia y lo que no es una urgencia, hay un tema, que una urgencia es una demanda urgente que tiene el paciente, Que lo entendemos sentida todos. por él mismo porque la agobia muchísimo. Y luego, ya termino con esto, cuando hablamos de autoridad, el usuario que tiene un conflicto no distingue si esa persona con la que se está enfrentando es una autoridad, lo entiende si es un policía. Sí. Pero no entiende si es un profesional sanitario. Pero lo va a entender después, en el caso de que este tema se judicialice y en vez de ser una falta, sea un delito. Y a lo mejor a la siguiente lo ha entendido ya. Gracias de verdad, doctora Almudí, por encabezar los temas de esta tertulia, que desde luego daría para mucho más si nos hemos hecho una vez eco de ese malestar, de esa tensión, de esa crispación y de un aumento de un 36% de agresiones físicas respecto al año anterior. Despedimos al doctor.